Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Cristo hace un juego de palabras, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Y el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro, que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Y ante eso una sola pregunta. Entonces, ¿qué deberían haber hecho los católicos de ese entonces, los cristianos de aquel entonces? ¿Someterse a todo lo que decía la Iglesia Católica en ese entonces? Eran años en los que la Iglesia Católica estaba absolutamente corrompida, absolutamente desviada de lo que es la palabra de Dios o de lo que debemos conocer o entender como palabra de Dios. ¿Era lícito acaso vender las indulgencias? ¿Era lícito acaso vender la salvación a cambio de dinero? ¿Era lícito acaso tener todos los reglamentos de la Iglesia Católica corrompidos? ¿Qué se supone que tendría que haber hecho Martín Lutero? Claro, lo comparan con Francisco de Sales. Comparan con otros hombres que decidieron quedarse aún así en la Iglesia Católica y hacer una lucha contra ella, pero es algo similar o es lo mismo que hizo Martín Lutero, pero a Martín Lutero por el contrario quisieron someterlo a juicio. Entonces, ¿qué respuesta deberían haber tenido o qué comportamiento, qué reacción deberían haber tenido los católicos de ese entonces si el argumento que utiliza la Iglesia Católica hoy es que el Jesucristo dejó solo a la Iglesia Católica y es la única que debería persistir porque es la única que Jesús dejó? Si bien es cierto, la tradición nos dice de que esa es la iglesia que dejó Jesucristo, también nos dice de que no es la misma iglesia que queda hasta el día de hoy. No es la misma iglesia austera que dejó Jesucristo, no es la misma iglesia comprometida. Por el contrario, es una iglesia enriquecida y cimentada sobre muchas cosas cuestionables y sobre muchas enseñanzas de fe y doctrinas humanas que no ha dejado Jesús. Y es el mismo argumento que podrían decir de nosotros los protestantes definitivamente, pero al fin y al cabo no pasamos discutiendo sobre qué iglesia dejó fundada o qué iglesia no dejó fundada a Jesucristo. Jesús podría haber dejado fundada una iglesia totalmente diferente a la que conocemos, pero eso no la hace más digna ni ser la iglesia única o la iglesia únicamente a la que Jesús se va a centrar cuando llegue el día de la salvación. Porque Jesús también fundó la iglesia con 12 hombres de los cuales uno quedó corrompido, y no importa si ese uno fue el que Jesús instituyó también como apóstol, al fin y al cabo no fue salvo. Y estamos hablando de Judas Iscariote. Jesús podría haber dejado cualquier otra iglesia, pero sin embargo, podría esa misma iglesia que dejó fundada a Jesús ser una iglesia perdida, ser una iglesia pecadora, ser una iglesia falsa. Hablan de forma muy crítica contra la Reforma, pero no hablan de las razones que llevaron a varios hombres de fe a fomentar la Reforma protestante, puesto que todas esas razones eran justificadas por la alta corrupción y pecado que tenía la Iglesia Católica de aquel entonces. Así que constituir a la Iglesia Católica como la única iglesia que dejó Jesucristo como único argumento válido o como la única iglesia correcta no tiene sentido, porque eso no quita de que pueda ser una iglesia equivocada. O sea, Lutero podría haber sido alguien tocado por Dios para que se diera cuenta de cosas que no estaban yendo bien, pero lo quiso hacer a su manera. Más que plantearse, vale, ¿qué quiere Dios a partir de lo que yo me estoy dando cuenta? ¿Qué quiere que haga? Más que plantearse eso, se alió con los príncipes del lugar y la lió parda. Y lo único que llevó fue la división. Y hombre, eso yo creo que no hubiese querido Dios. Y vuelvo a repetir, ¿qué se supone que deberían haber hecho entonces los católicos de entonces? ¿Someterse a todo lo que decía la Iglesia Católica, que en ese momento estaba totalmente corrompida? No puedo hablar de la actual porque no me compete, pero la historia sí ha dejado bien en claro de que estaban totalmente desviados. El acto de protesta fue un acto honorable y seguirá siendo para la historia y para todos los que formamos parte de la Iglesia protestante un acto de rebeldía, pero una rebeldía correcta, una rebeldía revolucionaria, una revolución necesaria para una iglesia que estaba totalmente equivocada y lejos de la palabra de Dios. Ante ello, no puede decirse simplemente ay, pero no es la iglesia de Jesucristo la que se fue por allá, la que se desvió o la que se quitó de donde era realmente la iglesia madre. Eso no importa. Uno tiene que huir de donde no se predica la palabra de Dios. Uno tiene que huir por su salvación y buscar un espacio en el que sí pueda servirle a Dios con honor, con valentía. Claro, muchos pueden decir, pero lo correcto era que se quede a luchar. Bueno, según la historia nos cuenta, Martín Lutero sí protestó, por eso es que nos llaman protestantes, protestó, pero sin embargo fue sometido a juicios por la propia Iglesia Católica y no tuvo ni siquiera la decencia esa Iglesia Católica de ese momento de poder escuchar con el corazón dispuesto a entender a Martín Lutero. Por el contrario, tuvieron la peor reacción posible, y de juzgarlo, y de criticarlo, y de irse contra él. Jesús mismo dijo, si no los quieren recibir, dense la vuelta, límpiense los pies y váyanse. Si Martín Lutero protestó, expuso todas sus tesis, todos sus argumentos, y aún así no fue bien recibido, no lo quisieron aceptar, lo correcto y lo que debemos hacer todos los hijos de Dios es retirarnos, porque esa respuesta es la misma que tuvieron los fariseos y todos los religiosos que juzgaron a Jesús cuando él vino a dar un mensaje no les era cómodo.
Así que a mucha honra hemos protestado, así que a mucha honra se nos ha dejado el legado y el título de ser protestantes, porque contra lo injusto, contra lo que va contra la palabra de Dios, la iglesia y todo cristiano tiene que protestar, así de simple. Y si eso nos hace merecedores de ser llamados los hermanos apartados, los hermanos separados, pues bueno, al fin y al cabo, la religión no nos va a salvar, la denominación no nos va a salvar. Yo puedo considerar de todo corazón a muchos católicos, mis hermanos. Sí, la Biblia que dice que a quienes se les llama hijo de Dios, Juan 1:12, no todas las personas son hijos de Dios. Eso es algo de lo cual también la Iglesia Católica debería rectificarse, porque la Biblia dice en Juan 1:12 bien claro que solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, a ellos se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a ellos, por cuestión de fe, por cuestión de gracia. Así que puedo considerar a muchos católicos, mis hermanos, si creen en eso, si han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es suficiente. No se necesita nada más. La confesión se puede hacer incluso en el corazón sin necesidad de verbalizarlo, porque se trata solamente de fe. Como también puedo considerar de otras denominaciones, mis hermanos, sin ningún problema. Porque la relación con Dios es absolutamente personal y se trata simplemente de hacer cumplir lo que nos ha dejado en su palabra. No hay más. De ahí en más es la propia palabra de Dios la que nos guía a creer en lo que es necesario creer y punto. Y a construir una relación personal con Dios, buscando hacer su voluntad, congregándonos como dice la Biblia y etcétera. Pero son cuestiones que Dios mismo nos va revelando día tras día conforme nos acercamos a Él. Así que amigos católicos, así como ustedes siempre exponen contra nosotros de que no somos la iglesia correcta, de que no somos la iglesia que Jesús dejó, así como ustedes exponen de esa forma su punto, es la respuesta que al menos un protestante puede dar. Espero honestamente que ni de nuestro lado ni del lado de ustedes puedan seguir exponiéndose a ese tipo de argumentos innecesarios, la verdad. Pero bueno, es la respuesta o la opinión que puedo dar yo así libremente, muy libremente. Conocimientos históricos y argumentos mucho más consolidados podría darlos. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estudiar en un espacio en el que pueda adquirir algunos pequeños conocimientos, pero creo que eso es para otro momento. Es básicamente al ver ese video que expuse en los primeros segundos, me pareció interesante o curioso de poder decir lo que pensaba y nada más. Y aquí está la otra oportunidad de hablar de algo más, pues ojalá, pero por ahora es lo único que puedo decir, la verdad. Si Jesús volviera y viera en lo que se ha convertido el Vaticano, ¿lo tiraría abajo? Riqueza, oro, grandes obras maestras. No, no creo. ¿Cómo se compagina la austeridad con lo que ha sido la Iglesia Católica o una ciudad como el Vaticano? Riquísima y con una serie de bienes que no tienen casi ni precio. O incluso vestidos papales que a un nivel económico que no es casi ni calculable. ¿Cómo casa con la austeridad? Que Jesucristo predicó con su propio ejemplo, ¿no? Hay bienes patrimoniales que son más históricos que prácticos.